Buenas tardes a todas y a todas quienes viven en esta región, ¿no? Buenas noches para nuestros queridos amigos del Cono Sur y buenos días para quienes nos están mirando desde la otra orilla del Pacífico. Estamos culminando en el día de hoy un ciclo que denominamos Aproximaciones a la Franja y la Ruta, en donde en sucesivas presentaciones hemos tenido la suerte y el honor de contar con distinguidas personalidades que nos han explicado algunas de las características tan complejas, tan diferentes que tiene esta propuesta de China hacia el mundo. Y qué mejor que culminar este ciclo con Nicolás Flaming, que es una personalidad conocida en el tema. No me toca a mí leer su currículum, pero pues puedo exhibir otros temas acerca de Nicolás, un colega y amigo con el que hemos compartido distintos eventos, tanto en el Cono Sur como en China, y que considero que es una distinguida personalidad para dar un cierre a un ciclo que hemos calificado por la cantidad de asistentes, del tipo de consultas. Pues en general la respuesta del público como muy exitoso. El nombre del Centro de Estudios China Veracruz, adscrito a la Dirección General de Relaciones Internacionales, y al Consorcio Mexicano de Centros de Estudios de APEC, damos la bienvenida a Nicolás y también a todos los asistentes que una vez más están respondiendo en una importante cantidad. Muchas gracias, entonces, bienvenido Nico, y le damos la palabra a Montserrat para que dé una presentación formal de nuestro ponente del día de la fecha. Claro que sí, doctor. Muchas gracias y buenas tardes al doctor, al invitado y a todos los que nos están escuchando y viendo. Bueno, es un gusto y un gran honor para todos nosotros presentar al invitado de hoy, el doctor Nicolás Javier Damín, coordinador del Centro de Estudios Argentina-China de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, sociólogo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en el Centro de Investigación Mixto Internacional del CONICET de Argentina y la Universidad de Shanghái. En el 2019, fue investigador invitado en Fudan University Development Institute. También participó como profesor invitado en la Universidad de París 10. Trabajó en proyectos académicos y de cooperación en China, Corea, Vietnam, Japón, Estados Unidos, Australia, Francia y Alemania. Es autor de 2 libros y de 2 compilaciones. Sus estudios actuales se orientan al diseño y aplicación de proyectos de cooperación internacional entre China y Argentina en el campo del ambiente, los recursos naturales y el desarrollo socioeconómico. De igual forma, participó en numerosas delegaciones oficiales en China. Bueno, antes de comenzar, les recuerdo, al igual que nuestras conferencias pasadas, que al finalizar habrá una ronda de preguntas y respuestas. Por lo tanto, a partir de ahora y a lo largo de nuestra conferencia, pueden escribir todas sus preguntas y dudas en la parte del chat de Zoom. Y de igual forma, en el chat de Facebook, el cual está transmitiendo en vivo. Y sin más por el momento, le cedo la palabra al doctor Nicolás Javier Damín. Muchas gracias, Montserrat, por tu introducción. Muchas gracias a los queridos amigos Aníbal y Esteban por la invitación a participar de este ciclo maravilloso que organizaron en el Centro de Estudios China Veracruz. Tuve la posibilidad de escuchar a los colegas que estuvieron participando antes que yo, y la verdad el clima de debate y de ebullición de ideas me parece maravilloso, y espero estar a la altura del mismo. Para eso, ahí estamos compartiendo la pantalla
Para eso, para continuar con los debates sobre el vínculo entre China y América Latina en diferentes aspectos que plantea el Centro de Estudios China Veracruz, me tomé el atrevimiento de tocar un tema bastante sensible, del cual hay muchas personas que sin duda han escrito y saben más que yo, pero que considero hoy, en este momento de la vida política entre China y América Latina, fundamental para ser puesto en discusión. Me refiero al tema de la cuestión ambiental, la ruta de la seda ecológica y las políticas ambientales en China. Dicho esto, cuando hablamos de cuestión ambiental, estamos tratando de referir a cierta relación entre el hombre, la naturaleza, el medio ambiente, la tecnología, la ecología, pero existen muchas formas de entender este vínculo. Y estas formas, en muchos casos, tienen tensiones sobre cómo debería ser el mismo vínculo y qué políticas se deberían aplicar en torno a esto. Para hacer un pequeño resumen muy breve, sucinto, un tanto maniqueo, de lo que hoy se considera como cuestión ambiental, podemos retomarnos al debate de la década del 60 y 70, en el cual se empezaba a apreciar, sobre todo en las sociedades industrializadas de Europa y Estados Unidos, un marcado deterioro ambiental. Entonces, la cuestión de la naturaleza, el deterioro de la naturaleza empezó a surgir en los ciertos círculos artísticos e intelectuales. Ya en la década del 80, 90 y en este nuevo milenio, el debate fue ampliando desde la cuestión estrictamente natural a la dimensión de lo que se conoce como el paradigma de la sustentabilidad, entendido como la integración de las dimensiones económica, natural y social. Esto dicho de forma muy rápida, es pensar que no es que el ambiente es algo externo a la sociedad, sino que somos nosotros parte del ambiente. Dicho esto, estos debates tuvieron un fuerte énfasis en Estados Unidos y en Europa, pero gradualmente, con el correr de los años, también han tenido y tienen lugar en América Latina y en Asia. Y para mí, para introducir a esta conferencia en particular, me interesa pensar cómo estas políticas ambientales que China ha venido aplicando en los últimos 20 años y fundamentalmente en los últimos 10 años impactan en América Latina y qué podemos hacer nosotros como latinoamericanos para dialogar, intercambiar y hasta negociar en torno a esto. Y también viendo que el debate internacional y local es tan polarizante, ¿qué pueden hacer las ciencias sociales y los estudios internacionales para tratar de pensar algunas soluciones al respecto? Dicho esto, voy a estructurar la charla siguiendo una estrategia sociológica muy simple. Vamos a hacer un recorrido con datos duros a partir de la revisión crítica de las principales voces y fuentes calificadas tanto en China, Estados Unidos, Europa y en América Latina sobre el tema. Luego vamos a hacer una recorrida histórica breve sobre la emergencia de la cuestión ambiental en China, cómo va surgiendo desde el plano filosófico, cómo es tomada a nivel del partido, cómo luego es tomado a nivel del Estado, y cómo esto va generando algunos resultados concretos. Dicho esto, el presidente de China hace 3 días, en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, tuvo ¿cómo decirlo?, la grandeza de decir que su país va a adelantar la transición de carbono, es decir, adelantar lo que se había fijado para 2030 como máximo de emisiones de gases contaminantes, y también tratar de buscar la neutralidad de carbono para el 2060. ¿Qué quiere decir que el presidente en el ámbito internacional más importante tome esto? Bueno, es posible que todos ustedes hayan visto estas imágenes que publicó el Observatorio de la Tierra de la NASA. Ahí se puede ver cómo en febrero, en momentos que iniciaba la pandemia, en el norte de China había una fuerte concentración de emisión de gases de nitrógeno, de dióxido de nitrógeno y de gases contaminantes. Y cómo, a partir de la acción humana, es decir, cerrar las fábricas para la cuarentena, esta situación pudo ser cambiada. Esta es una primera evidencia empírica de cómo la acción humana, la acción política puede revertir ciertas cuestiones ambientales. Dicho esto, también el Observatorio de la Tierra de la NASA publicó unos datos muy interesantes para conceptualizar nuestra discusión. Lo que ustedes están viendo aquí
es cómo los planes de forestación masivos que la India y China han generado en los últimos 20 años han contribuido a mejorar el área verde en ambos países. Pero también la NASA nos muestra cómo esta deforestación se puede ver muy claramente en Brasil, un poco en nuestro país y sobre todo en Asia. Hay algunas voces críticas que pueden decir que esto está muy asociado a la expansión de la frontera agrícola o ganadera, a la explotación de la madera para los mercados del norte. Cierto es que este proceso nos permite ponerlo en, este mapa nos permite ponerlo en perspectiva. Pero también la NASA publicó este dato en el cual vemos que América Latina está muy por debajo del promedio de forestación de cara a la mejora del medio ambiente. Me refiero a México, Argentina, Brasil, por supuesto. Bueno, ahora vamos a ir a la segunda parte y nos vamos a enfocar en datos duros producidos por la Universidad de Columbia en Estados Unidos sobre emisiones de gases contaminantes. Si ustedes ven el gráfico a su izquierda de la pantalla, van a ver que en el periodo entre 1751 y la actualidad, Estados Unidos produjo el 25% de los gases contaminantes, China el 13%, la Unión Europea el 22% y el resto del mundo 40%. Pero que si ven a su derecha, van a ver cómo China en la actualidad, en el 2018, los últimos datos que tenemos disponibles, produjo casi el 30% de las emisiones, el doble que los Estados Unidos y el triple que la Unión Europea. Este es el dato político que se está discutiendo en el seno de las Naciones Unidas en la actualidad. Focalizándonos un poco más, podemos ver cómo esta emisión de dióxido de carbono en China está muy focalizada en el norte del país, donde es la sede de la gran industria pesada, y donde se usa el carbón como fuente de energía fundamental. Y si ven en el gráfico de su derecha, en la zona del sur del país, que tiene una cuenca hídrica maravillosa, se ha podido avanzar con la utilización de la energía renovable para balancear un poco este tipo de cuestiones. Este gráfico a mí me parece realmente muy claro para entender cómo esto ha explotado en los últimos 20 años. Si nosotros hacemos un esquema rápido, la República Popular China tiene 70 años, en los primeros 20 años se focalizó en la colectivización y en la industrialización acelerada y fundamentalmente en la alfabetización del país. Esto fue generando un crecimiento palotino, luego muy rápido, y a partir del ingreso de China a principios del siglo a la Organización Mundial del Comercio, esto creció al punto tal que China hoy, según casi todas las mediciones, es el segundo país más poderoso del mundo. Es importante ver cómo este crecimiento de los últimos 20 años está íntimamente ligado al uso del carbón como fuente barata en el corto plazo, pero costosa en términos de impacto ambiental en los últimos 20 años. Dicho esto, para seguir ampliando nuestra imagen de qué es lo que está pasando en China, que permite explicar un poco este surgimiento de la cuestión ambiental que estoy tratando de poner en discusión. China tiene hoy el 45% de los autos eléctricos en el mundo, con un claro impacto en zonas, por ejemplo, Australia o en el famoso Triángulo del Litio, porque se genera una gran demanda por el litio que tiene en nuestros países una fuente de utilización realmente económica. Pero también, a partir de la ley de energías renovables, en los últimos 10 años China experimentó un boom de energías renovables, y esta capacidad que fue fomentada del Estado, generando unos volúmenes increíbles de energía comparado con el resto de los países, se vuelca hoy en proyectos como el parque solar en la Argentina, o en México, o en las represas en la Patagonia de nuestro país, represas hidráulicas. Pero también, no solo China fomenta la diversificación de su matriz energética a las fuentes renovables, también tenemos una explosión de construcción de energía nuclear. Al principio sabemos que China llegó como posterior a otros países al desarrollo nuclear, primero utilizó tecnología adquirida a otros países, pero ya en los últimos 15 años tiene un claro desarrollo tecnológico propio. Este es otro dato que los diplomáticos chinos siempre ponen a la mesa de la discusión con Estados Unidos. Si nosotros medimos las emisiones por persona, per cápita, vemos que China tiene 6,6
Japón 9 y Estados Unidos 15,7. Este es otro dato para contextualizar cómo esto impacta en concreto en la negociación diplomática en la actualidad. Cuando empezamos a hablar de la cuestión ambiental en China, es imposible disociarla de la idea de civilización ecológica. La idea de civilización ecológica fue esbozada en 2007 por Hu Jintao, pero fue el presidente Xi cuando en 2012 la toma y la empieza a, ¿cómo decirlo?, poner en el centro de la discusión del gobierno de China. La famosa frase que toma esta civilización ecológica es que las montañas y las aguas verdes son montes de oro y de plata, es decir, el ambiente protegido y limpio es igual de rentable en su beneficio para la sociedad que los minerales tradicionales. Pero esta concepción es diferente a otras concepciones que vamos a ver. Si nosotros podemos hablar de esta teoría ecológica, de la civilización ecológica, que en el Congreso del Partido en el 2012 toma fuerza fundamental, habla de una clara relación entre el vínculo del partido, pensando la teoría, el Estado aplicando la teoría, centrada en el pueblo, no en el individuo, no en el mercado, sino en el pueblo, y en una movilización total de la población para alcanzar esta nueva transición a la civilización ecológica. Es muy interesante ver, aquí anoté algunas frases fundamentales de esta discusión, en las cuales hay una que me parece muy buena, es la idea que China toma el concepto de que las civilizaciones en la antigüedad y en el presente tienen claros límites en el ambiente, que las hacen caer. Y esto lo tomo porque civilización ecológica también remite a un problema de gobierno en China, un problema de legitimidad del propio Estado por el marcado deterioro de la cuestión ambiental por la aceleración de la industrialización y urbanización del país. Voy a ser muy breve. Esta filosofía y teoría de la civilización ecológica compite con Laudato Si, la encíclica del Papa, la encíclica católica, con el concepto de catolicismo verde, con el ecologismo liberal, con el ecosocialismo y con todas aquellas ideas que tratan de pensar el vínculo entre la sociedad, el ambiente, la economía, la tecnología, y que en la actualidad circulan por diferentes debates y tratan de buscar alianzas para aplicar políticas que tienen en común la preservación del medio ambiente. Ahora bien, para pasar a la parte 2, vamos a trabajar la idea de la historia de estas políticas públicas, porque es muy conocido esto a nivel en Estados Unidos y en Europa, pero tal vez una breve lectura de China nos va a ayudar a entender cómo esta idea va ganando fuerza. En el año 92, en Río se firma la Convención para el Cambio Climático, es un momento fundamental del inicio en el plano internacional de estos debates, como en el seno de las Naciones Unidas, la élite diplomática mundial toma este tema como bandera hasta el punto importante que vamos a mencionar ahora. Pero para entender la historia de China y la historia de la cuestión ambiental de China, es importante entender la historia de la planificación de los planes quinquenales. ¿Por qué? Porque el plan quinquenal de alguna forma ordena esa sociedad de 1.400 millones de personas, con ciudades autónomas, regiones autónomas, más de 100 ciudades de 1 millón de personas. Entonces, ver en el plan quinquenal nos permite entender cómo esto va tomando centralidad en el gobierno de China. En el plan quinquenal del principio del milenio ya se menciona el cambio climático y se empieza a trabajar fuerte la idea de la forestación. En el plan quinquenal siguiente ya se empieza a trabajar con metas de eficacia energética y se empieza a poner incentivos concretos en las mediciones que hace el propio Partido Comunista de los líderes locales para sus acentos ligados al ambiente. Esto es, para la sociología política que trata de entender China, fundamental, porque si los líderes en nivel local tienen elementos positivos para aplicar una política, es muy probable que lo hagan. Dicho esto, en 2002 China ratifica el Gran Protocolo de Kioto, que fue otro hito en la cooperación internacional en temas de ambiente y economía y sociedad. En el 2005 produce la Ley de Energías Renovables, que hizo el boom que les mostré en el gráfico anterior.
En el 2006 aparece el primer informe de cambio climático en China. Si ustedes lo leen hoy, es increíble ver a veces cómo la planificación china funciona en muchos ámbitos. El ambiente, hay un consenso tanto por académicos norteamericanos, europeos y latinoamericanos. Es un caso positivo como reforma. En el 2007 se menciona el concepto de civilización ecológica, como mencioné, en el partido. Es el proceso de, en el partido se enuncia, al año siguiente se jerarquiza las áreas ambientales a un Ministerio de Protección Ambiental, al año siguiente aparece un documento con políticas concretas. China en 2009 firma el pacto en Copenhague, que fue muy impresionante, y en el plan quinquenal 12º, ya las metas del cambio climático y un plan de control de gases invernaderos toma mucha fuerza. Se empiezan una batería de medidas que vamos a analizar a continuación, de las cuales se destaca un sistema de comercio de emisiones en 7 provincias. Y en el 2013, ya al calor de las negociaciones sino-norteamericanas, el Congreso del Partido toma en un nivel aún mayor el concepto de civilización ecológica y lo liga con el desarrollo verde. Quiero que vean que esto es en el mismo año en el cual se plantea la iniciativa de la Franja y la Ruta, de la cual hablaremos después. Quiero que piensen un segundo en el año 2014. Es el momento de las negociaciones sino-norteamericanas, que son la previa al gran acuerdo de París de 2015, en el cual China y Estados Unidos se comprometen con casi todos los países de la Tierra para hacer una acción decidida en el cambio climático. Pero también esto era una señal muy fuerte para el resto de la comunidad internacional de la famosa alianza de los 2 países, el G2, el grupo de los 2, en el cual se ve el liderazgo norteamericano y chino tratando de ordenar un poco la agenda mundial. En ese contexto también se daban, que a nosotros los latinoamericanos no nos gustaba tanto, los diálogos entre China y Estados Unidos sobre América Latina, en los cuales América Latina no estaba incluida. Esto parece hoy una escena muy lejana, porque sabemos que se firmó en 2015 el Acuerdo de París, con una gran participación del presidente de China, en el cual se comprometió a las metas, como lo hizo hace 3 días en Naciones Unidas, pero 2 años después, cumpliendo un mandato de su campaña presidencial, el presidente Trump de los Estados Unidos, del Partido Republicano, retira a su país del Tratado de París y cambia fuertemente el impulso que estaba teniendo, sobre todo los gobiernos demócratas, en torno a la concepción sobre el ambiente y qué hacer al respecto. No me voy a interrumpir en eso porque es de público conocimiento su parecer, pero tiene que ver también con una corriente muy profunda de concepción en Estados Unidos, que siente también que su país está perdiendo el protagonismo en el mundo, en lo cual invertir en industrias verdes y en energías renovables no sería tan prioritario como desarrollar las otras industrias, sobre todo las industrias energéticas. Dicho esto, en 2017, 3 meses después, 4 meses después de que Estados Unidos se retira, el presidente Xi hace un claro mensaje en el Congreso del partido, reafirmando la idea del cambio mundial y de la civilización ecológica. Al año siguiente se hace una ley muy ambiciosa, tal vez la más ambiciosa hasta ahora, sobre protección ambiental, con una cantidad de beneficios fiscales impresionantes para tratar de acelerar la transición energética y mejorar en el plano empresarial la cuestión ambiental. Las últimas noticias que tenemos, en 2019, China se comprometió a mantener el Acuerdo de París y, según los reportes de los últimos meses, en el contexto de pandemia, que tal vez un poco nos cambia la vida a todos, imagínense a los líderes de países tan grandes como Estados Unidos, China, se anuncian también cierres importantes de fábricas contaminantes, pero también la habilitación de algunas plantas de carbón. Dicho todo esto, me gustaría retomar esta idea que puse sobre la mesa, sobre la jerarquización de la cuestión ambiental en China a nivel del partido y luego del Estado. En el 2008, un año después de que el partido había discutido la idea de civilización ecológica, la Administración de Protección Ambiental es jerarquizada a ministerio en China. Sin embargo, resortes fundamentales de política ambiental mantienen en la Gran Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo, que como sabemos es el corazón de la planificación en China. 10 años después,
Esta idea sigue jerarquizándose a Ministerio de Ecología y Ambiente y toma, como hacen en cualquier país del mundo con estado complejo, áreas que estaban en otros ministerios para concentrar un poquito más de poder. En eso toma la estrategia de cambio climático y empieza a tener poder para regular determinados recursos como el agua, la tierra y el aire. Todo esto en un contexto de campañas masivas de concientización socialista, como dice el propio ministerio, porque la idea de concientización de la población para el cambio cultural de la civilización ecológica es algo que ellos lo destacan en los primeros lugares. Dicho todo esto, uno de los corazones de la política son las pruebas pilotos en las ciudades y en las regiones autónomas. Como hemos dicho, para entender la política en China es importante entender la relación entre el partido y el Estado, la relación entre los planes quinquenales y los estímulos para aplicarlos, pero también las áreas pilotos que permiten ver cómo el proceso de reforma y apertura en algunos casos tiene una velocidad aún mayor a la que los analistas estamos capacitados para entender. Como decíamos, China tiene más de 100 ciudades de 1 millón de personas. En 2030 se espera que el 65% de la población esté urbanizada. En 2050 se espera que el 75% de la población lo sea. En 2016 se seleccionaron, como mencioné, estas provincias para trabajar estas reformas a nivel crediticia. Si ustedes ven en amarillo y luego en verde, se ve cómo este proceso empieza en la costa este, tal vez la más desarrollada y la más afectada por la cuestión ambiental, pero gradualmente se va sumando a la totalidad de la zona poblada de China. Dicho esto, también es importante ver cómo estas políticas se formulan. Aquí la Comisión de Reforma tiene un papel central, pero en la formulación también están los desarrolladores inmobiliarios, los académicos, las autoridades locales. Es decir, se ve un entramado que el partido toma las decisiones, el Estado la aplica, pero abre el juego a las constructoras públicas y privadas, generalmente son públicas, para tomar estas reformas. Hay diferentes tipos de trabajo, hay áreas, no tengo tanto tiempo para desarrollarlos, pero hay medidas concretas como la administración de baja de carbono en las principales ciudades del país, hay zonas modelos, zonas de energía sustentable como valles ecológicos, también hay reconversión de industrias enteras a industrias ecológicas. En esto el caso de Jiangsu es clave para ver cómo se generan clústeres de empresas de base verde, empresas fotovoltaicas, de paneles solares, etc. También está el tema de las políticas de incentivo al transporte verde, a la construcción verde, y guías de buenas prácticas para trabajar el tema a nivel local. Esto en un contexto de, como decíamos, propuestas más liberales, como temas de derecho de comercialización de emisiones, y mayores exigencias al impacto ambiental y certificados en pruebas piloto de reducción de emisiones. Dicho todo esto, ahora me gustaría pasar a una siguiente etapa. Cómo esta idea fue surgiendo en el partido, luego pasando al Estado, luego pasando al corazón de la política exterior de China. En eso, en el plan quinquenal 13º, iniciado en 2016, aparece un plan concreto para implementar la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. ¿Por qué menciono esto? Porque empieza a trabajar la idea de unir la civilización ecológica con la Agenda del 2030 y luego con la iniciativa de la Franja y la Ruta, para terminar en la Franja de la Ruta Verde, que es el motivo de nuestra reunión. Dicho todo esto, si ustedes ven ese plan, se ve el espíritu concreto en el cual se está trabajando en la actualidad, una estrategia integral, una construcción de una sociedad moderadamente próspera, en el cual el combate a la pobreza es el objetivo prioritario, la profundización del proceso de reforma y apertura, el avance del gobierno de la ley, el fortalecimiento de la disciplina del partido, la coordinación del desarrollo orientado a la innovación, la integración de lo urbano y lo rural. Aquí me quiero detener un poco, porque mucho del debate de la cuestión ambiental y sus políticas y sus discusiones polarizantes tienen que ver cómo a veces ideas y filosofías surgidas en el corazón de la civilización de los servicios,
de las ciudades tiene una lectura muy negativa a industrias de base, por ejemplo la minería o el petróleo o la agricultura, porque son producidas en contextos totalmente diferentes. Yo creo, en esto adelanto una conclusión de título personal, que es trabajo de los académicos y de la política empezar a buscar cómo se pueden unir este tipo de reflexiones, o por lo menos cómo se puede encontrar una agenda común. Dicho esto, en China intentan conectar la agenda de la civilización ecológica con la agenda consensuada por los países en las Naciones Unidas. Pero para esto quiero que veamos una idea, que es la idea de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es el corazón de la estrategia diplomática de China. Dicen, es verdad que el cuidado de la casa común, como diría el Papa Francisco, es un objetivo común, pero la implementación debe ser diferenciada porque las capacidades estatales y las riquezas de los países son diferenciadas, y que si no se considera estas características chinas de su aplicación, que yo también diría características latinoamericanas para nosotros de su implementación, el éxito va a ser muy difícil. En ese sentido, el plan muestra la sinergia en el nivel nacional, regional y local. Por supuesto, en China existe también espacios de tensión, de disputa, de resignificación de las cuestiones, pero lo que se empieza a ver es cómo se alinean planes desde lo agrícola, que tiene un impacto muy marcado en Latinoamérica, hasta iniciativas de cooperación sur-sur y la franja y la ruta. Dicho todo esto, siempre el corazón de la actualidad de la civilización ecológica es ganar la dura batalla de la reducción de la pobreza, como dicen los documentos oficiales. Por supuesto, a las Naciones Unidas le gusta, a la comunidad diplomática internacional, que un programa nacional de tanta envergadura como el de China tenga un peso de correlato con una agenda que ya fue aceptada como la de la Agenda 2030. Ahora pasemos a la siguiente etapa, la iniciativa de la franja y la ruta. No me voy a demorar demasiado en esto porque el auditorio es experto y sabe muchísimo al respecto. De hecho, veo hasta el profesor Sarabia Frías, que estuvo ahí en el foro segundo en Beijing en 2019. Pero lo que sí quiero mencionar es que en el primer foro había 29 jefes de Estado, en los cuales estaba Michelle Bachelet y el presidente Macri por Argentina. Chile luego firma, y Argentina en este momento lo está negociando, aparentemente según declaraciones oficiales, pero había 60 países. Ya en 2019 había más de 100 países, y en la actualidad, según los documentos oficiales, ya hay 138 países que integraron la iniciativa. Los puntos son centrales: cooperación política, financiera, comercial, y desarrollo de la infraestructura y la conectividad entre los pueblos y el mutuo entendimiento. América Latina, sabemos, firmado 19 países, se destaca Chile y Uruguay, generando una tensión con el Mercosur, porque el resto de los países no lo firmaron. Paraguay no reconoce a la China popular, y Argentina y Brasil aún no lo han firmado, igual caso que Colombia y México. Sin embargo, a pesar de que Argentina, México y Brasil no hayan firmado la iniciativa, tienen una gran cooperación en todos los puntos marcados por la iniciativa, desde los cuales hay 40 institutos Confucio en América Latina, proyectos de infraestructura gigantesco masivo y una marcada interés en cooperación política y financiera y facilitación comercial. Aquí me quiero retomar en una idea que está ganando fuerza, que es la idea que China busca ampliar el multilateralismo, crear instituciones globales y redefinir las existentes, y para eso usa la fuerte política bilateral, a pesar de que participa de más de 500 tratados e instituciones multilaterales. Si pueden ver a su derecha de la pantalla, el Instituto Mercator de Alemania, uno de los grandes centros de pensamiento europeos sobre China, puede mostrar cómo la iniciativa de la franja y la ruta ha tomado, en un conteo de palabras de discurso del presidente, un lugar relevante en la política del país, no solo exterior, sino también interior. Dicho esto, vamos a pasar a la etapa final, la iniciativa de la franja y la ruta verde. ¿Por qué decimos verde? Porque dentro de los planes de la iniciativa de la franja y la ruta existe la cooperación en tema ecológico y ambiental. Sin embargo, América Latina no participa activamente de ella, y por ahí esta conferencia tiene un poco la idea de que nosotros también tendríamos que tener una voz en términos de ambiente y desarrollo económico. Los planes, según el documento oficial, se alinean con la idea de visiones, el documento de visiones y acciones, y sobre todo busca ir uniendo esta agenda de 2030 de las Naciones Unidas de Desarrollo Sustentable con
la civilización ecológica para comprometer a toda la sociedad y todos los miembros de la iniciativa de la Franja de la Ruta en la gobernanza ambiental. Dicho esto, tiene planes concretos y tiene foros concretos en los cuales también se ve un intento muy marcado del Ministerio de Ecología de China para tratar de ganar protagonismo en una iniciativa que otros ministerios como el Ministerio MOFCON de Comercio o la Comisión de Reforma y Desarrollo tienen mayor protagonismo. Dicho esto, existe una coalición internacional para el desarrollo verde de la Franja y la Ruta, no hay participación latinoamericana, pero sí participan todas las instituciones principales que están ligadas al debate sobre, y el intercambio de informaciones sobre cuestiones ambientales. Esta información está en internet, se puede ver, yo puedo compartir con ustedes todos los documentos. Los planes de discusión son los mismos que habíamos mencionado antes: energía renovable, financiamiento verde, transporte sustentable. Pero aquí hay una cuestión muy importante que liga a los corrientes de ecologismo liberal, en el cual se busca un mayor espacio al mercado como forma de solucionar la cuestión ambiental, o por lo menos trabajar al interior de las empresas en esta solución. De hecho, en este tipo de debates participan muchos compromisos de grandes corporaciones mundiales. Dicho esto, se producen intercambios de información y grandes actividades en las cuales se busca tratar de unir esta agenda. Los principios, y aquí aparece la Banca de Londres, la Banca Verde de Londres, que es una iniciativa que ha servido como de modelo para otros, que se unió con la Sociedad China de Finanzas y con el Comité de Finanzas Verdes, y están tratando de buscar un nuevo mercado euroasiático o global en términos de emisiones, seguros verdes y todo lo que tiene que ver con el comercio en torno a la reducción del impacto ambiental. Dicho todo esto, se fija sus intereses en apoyar el acuerdo en París. Entonces, en el documento oficial aparece siempre esta idea de tratar de unir el objetivo interno de esta nueva iniciativa china con acuerdos más grandes que China sostiene fuertemente las Naciones Unidas. Para ir avanzando y llegando al final, he tratado de hacer un resumen lo más breve posible de un tema polarizante que necesitaría un seminario completo, pero lo que a mí me interesa es qué puede hacer América Latina con todo esto. Primero, considero que podemos pensar que la estrategia de desarrollo ecológico y de desarrollo ambiental y la relación de América Latina con el mundo debe tener su propia estrategia y su propia conceptualización. Para eso, podemos tener voces, además de las Naciones Unidas y los foros, en el Gran Foro Ecológico de China, que empieza a funcionar en 2009, es la gran plataforma en Quizhou para discutir los sentidos en torno a lo que China se llama civilización ecológica, en el Vaticano Laudatio Si, la Casa Común, y que nosotros tenemos formas de entenderlo y de llamarlo. Asimismo, también para contarles cómo se puede buscar herramientas como la que se hizo con la ciudad de Suzhou y Salta, en la cual participaron muchísimos de los presentes, hasta la rectora de su querida universidad estuvo con nosotros ahí, en el cual esta ciudad del norte de Jiangsu fue elegida para transformarse en ciudad ecológica, y nosotros, para hacer desde el sur, desde la humildad de un país tan austral como la Argentina, un diálogo de igual a igual, a pesar de las distancias y la escala diferente, en torno al ambiente. Es decir, China es una civilización de 1.400 millones de personas, donde hay diferentes concepciones al interior del país sobre qué debería ser el mundo. Es importante que América Latina tenga una selección clara de los socios que le van a permitir tener su propia agenda en todo esto. En el caso de la ciudad de Suzhou, que es la sede de la Universidad de Minería y Tecnología, era una ciudad devastada por la minería de carbón con poco cuidado ambiental, fue reconvertida, como ven en la foto, en una gran ciudad ecológica. Dicho esto, y ya para ir al final, me parece que la voz propia debe estar tanto en los foros China-CELAC. Me acuerdo haber estado en el 2017 en el foro China-CELAC, no en el de ministros, sino el previo, y la cuestión ambiental no estaba en el corazón de la discusión. China planteaba algunas cosas, América Latina otras, la cuestión ambiental no estaba en el centro.
La cuestión ambiental entendida en el corazón del derecho que tenemos nosotros los latinoamericanos a desarrollarnos, a desarrollar nuestras industrias de base, a desarrollar nuestra industria energética, a desarrollar nuestro sector agrícola-ganadero y sobre todo a buscar formas tecnológicamente más sustentables para desarrollarnos. Dicho todo esto, también se puede incorporar en los tratados bilaterales. La Argentina, en el año 2018, en el contexto del G20, firmó un gran tratado ambiental y sería importante que Argentina y el resto de países apliquen estos tratados. Si América Latina le pide a China subir los estándares ambientales, China lo va a hacer porque China tiene demanda de alimentos, tiene demanda de minerales, tiene demanda de energía. Y buscar formas diferentes de producción también puede ser de ganancia y beneficio mutuo, como ellos dicho. Para finalizar, me parece importante que empresas latinoamericanas participen de los proyectos y que las comunidades ejerzan un liderazgo, un monitoreo y una participación integral en los proyectos. Si no, hay evidencias en todos los países de América Latina que determinadas formas de inversión directa china en América Latina tiene fuertes problemas y genera conflictos no solo para el sector en el cual se aplica, sino para la relación bilateral y multilateral. Fundamentalmente me parece que el sector académico tiene que tener la valentía de discutir, salir de su zona de confort y poner a discutir con todas las herramientas que dispone cómo puede sumarse a este debate y cómo puede ayudar a buscar soluciones. Y por supuesto, subir los análisis y los informes de impacto ambiental. Espero haber tratado de ser claro, mostrar cómo esta cuestión ambiental ha ganado fuerza al interior del Partido Comunista de China, al calor del deterioro marcado del ambiente en China por la industrialización e urbanización acelerada, y cómo esto ha ganado fuerza en el Estado y cómo impacta decisivamente en nuestra nación. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Excelente presentación. Muy agradecido por tu brillante exposición de un tema que consideramos que está obviamente entre los centrales de la agenda del mundo, ¿verdad? O sea, independientemente de que la pandemia nos corrió un poco ciertas prioridades, pues sin duda quienes conocimos a la China de la contaminación alta, producto también no solamente de las necesidades internas, sino por momentos de resolver las crisis a nivel internacional, como se dan muy claramente en el periodo 2008-2009. Creo que hoy para China es un tema crucial y que para América Latina integrarse a la franja, ¿no? Y la ruta del verde es una oportunidad, porque también veo que el curso de los recursos y las oportunidades de las empresas latinoamericanas para tener una presencia en esa área son decisivas. Pues una vez más te agradezco y vamos a dar lugar a ver qué nos preguntan los participantes, a quienes también agradezco mucho su presencia y su interés. Platicaremos más tarde. Muchas gracias, Nico. Sí, continuando con el programa, muchas gracias, doctor, y a nuestro ponente por excelente ponencia. Nos preguntan a través de Zoom, Andrés nos dice, en torno al creciente uso que está teniendo, es una pregunta un poco larga, así que trataré de leerla claramente. En torno al creciente uso que está teniendo el gas natural, que está teniendo en la matriz energética china, la integración energética con Rusia a través del gasoducto siberiano, así lo demuestra, como así también la reconfiguración del parque de transporte automotor de cargas a favor del uso del gas vehicular en detrimento de los combustibles fósiles líquidos. ¿Ve usted algún desafío para China en términos geopolíticos y de seguridad energética con sus vecinos del Asia Central y la Federación Rusa? Todos ellos grandes productores de gas. ¿Y qué rol cumpliría Estados Unidos y la Unión Europea en este proyecto de la nueva ruta de la seda?
Bueno, muchas gracias. Primero, Aníbal, por tus comentarios, por la invitación. Estoy muy feliz de poder tomar estos temas. Me gustan los debates candentes. Para tratar de contestar la pregunta, sin duda, China, y eso en el foro CELAC de China, en la CEPAL, en Santiago de Chile, en 2017, en septiembre, me acuerdo que lo planteaba muy claro. Seguridad alimentaria, seguridad energética, son los dos pilares de la seguridad nacional de China. Y ahora la cuestión ecológica también se liga a la seguridad nacional. Dicho esto, la mayor interacción con Rusia y con los países de Asia Central, que son productores, claro, de energía, ayuda a China a reducir su dependencia por el estrecho de Malaca y todo lo que sabemos del conflicto con los Estados Unidos sobre la libertad de circulación. En el caso hipotético de que haya un conflicto, que la mayoría de los académicos como yo, que pasamos casi todo el tiempo de nuestra vida en China en los últimos años, no vemos un conflicto entre China y Estados Unidos. Me acuerdo cuando Trump estaba el año pasado, en noviembre, muy agresivo con China. Yo tuve la suerte de conocer el Disney en Shanghái, que nunca había ido en mi vida a un Disney, y estaba la totalidad de la población el mismo día que le estaba escuchando viendo un desfile en el Plato Don. Es decir, eso es un clima muy claro de que no hay una tensión de guerra. Dicho esto, por supuesto que la relación China-Rusia es una relación interesante, donde tienen intereses comunes y tienen intereses diferentes, sobre todo en Centro Asia, y China tiene, por supuesto, siempre miedo a tener una dependencia de los recursos energéticos de China, por eso tiene una cooperación tan fuerte con el carbón en Australia, que ahora hay conflictos, o con el petróleo en Venezuela, para mencionar dos. Estados Unidos, la ruta de la seda, y bueno, eso es un tema complejo. Se puede decir que Estados Unidos no está a favor de la iniciativa de la ruta de la seda en cuanto amplíe más el comercio. Según lo que se puede ver, Estados Unidos no tiene problema con la expansión comercial de China, pero cuando China empieza a tener, es decir, influencia en otras áreas, sobre todo en América Latina o en África, tanto en África, Estados Unidos, en Europa y en América Latina, Estados Unidos tienen ahí una agenda diferente. Eso lo veo, y que para nosotros y para nuestra perspectiva latinoamericana, que tenemos derecho a desarrollarnos, a combatir la pobreza y a buscar una civilización con más sustentabilidad ecológica, es un problema, porque genera conflicto de potencias. Espero haber contestado. Sí, muchas gracias, doctor. También esperamos haber contestado esa pregunta. Tenemos otra por aquí que dice, ¿cómo esta globalización llevada a cabo por China se diferencia de las propuestas de diversos países occidentales? Bueno, la principal diferencia es el concepto liberal de su formulación. Es decir, sabemos que, lo hablé muy rápidamente, pero la globalización entendida como globalización liberal, que ha sido tal vez la más difundida por Estados Unidos y por la Europa Atlántica, es diferente al modelo de globalización que busca China. Es decir, porque la forma de organizar la sociedad en China es diferente a la de Europa, y es diferente a la norteamericana, y fundamentalmente no es liberal. Entonces, el rol del Estado en la economía y en la planificación de la sociedad, en detrimento del mercado, las empresas o otras instancias, otras instituciones sociales, genera en algún punto un conflicto. Ese conflicto se puede ver tanto en la Organización Mundial de Comercio, como en los tratados ambientales, como en diferentes otras esferas de la vida internacional. Fundamentalmente en la concepción. Eso no quiere decir que Europa, Estados Unidos tengan un vínculo fundamental con China. Estados Unidos, a pesar de todo el aumento arancelario y el intento de desacople de ambos países, sigue manteniendo el comercio más importante del mundo con China. Y Europa, a pesar de las enormes tensiones que tiene, sobre todo porque China ha avanzado mucho en Europa del Este, y eso genera conflicto con Alemania, eso lo podemos ver, siguen ganando porque el mercado chino en los últimos 20 años, ante un agotamiento visible del modo de producción capitalista, le está permitiendo salvar un poco a las empresas y manteniendo ciertos niveles de comodidad y bienestar en los pueblos tanto norteamericanos como Europa. El COVID y cierto auge de movimientos en el cual Trump es una forma muy clara, pero que en Europa también hay, se pone en duda todo este diagnóstico. Es decir,
hay voces muy fuertes en lugares de poder importantes, tanto en Estados Unidos como en Europa, que empiezan a discutir el vínculo con China y los beneficios que tendría para Europa y Estados Unidos. Y eso hoy es lo que los analistas vemos por el potencial impacto que puede tener en América Latina, que es una región que sigue buscando, ya sea cuando gobierne centro-izquierda o cuando gobierne la centro-derecha, sigue buscando ampliar su comercio con China, sigue buscando ampliar su cooperación con China, sigue buscando inversiones productivas chinas. Es decir, en nuestra región, a pesar de que tenemos conflictos polarizantes sobre qué rumbo debería tener, aparentemente ya, salvando algunas voces que a veces dicen una cosa y hacen otra, el vínculo con Asia y sobre todo con China parece muy marcado, porque le permite a la región diversificar sus exportaciones, con lo cual reduce la dependencia, le permite a la región ampliar sus apoyos geopolíticos, con lo cual la hace menos vulnerable, y le permite sobre todo tener compradores para sus productos que hoy produce. Es decir, a la caída del mercado europeo y norteamericano, que se cierran los mercados latinoamericanos, China ofrece 1.400 millones de personas, de los cuales hay una parte importante son de clase media, que hace que las élites latinoamericanas la empiecen a ver con otros ojos. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿cómo el acercamiento de la CELAC con China conseguirá institucionalizar un marco adecuado para la cooperación sur-sur extrarregional? Es un gran tema. Es decir, yo creo que todas las preguntas que se hacen sobre el vínculo de América Latina con China se tendrían que hacer primero del vínculo de América Latina. Es decir, ¿los países de América Latina están dispuestos a tener estrategias comunes de América Latina, a pesar de las diferencias marcadas entre la zona de México y el Caribe, la Alianza del Pacífico y el Mercosur? Es decir, si nosotros no estamos dispuestos a tener algún tipo de coordinación, va a ser muy difícil que China abandone el paradigma de fuerte cooperación bilateral. Dicho esto, no quiere decir que, sobre todo nosotros, los académicos y algunas fuerzas políticas, intentan buscar espacios de negociación conjunta, a pesar de la clara competencia que existe, tanto por el mercado como por las inversiones. Por supuesto, esto debilita la posición de los países latinoamericanos, pero hay que entender, en el plano académico, que muchas veces no se entiende, que como cada país es soberano, eso también genera presiones internas por tener una propia estrategia. Muy bien, tenemos otra pregunta. Irma Villa nos dice, ¿cómo influye el incremento de la población mundial en la implementación de las políticas y demás medidas dirigidas a la sustentabilidad? Bueno, eso es todo un debate. Hay muchos textos que hablan de cómo el crecimiento en Asia y en África presionan el ambiente. Lo cierto es que poblaciones que no crecen demográficamente como Europa, Estados Unidos, son las que mayor impacto ambiental generan hoy. Es decir, no hay una relación directa entre población y ambiente, población y de deterioro ambiental. En ese sentido, por eso traté de mostrar los gráficos, los datos duros, porque parte del trabajo de las ciencias sociales es tratar de buscar cierta racionalidad en los datos para salir del análisis del discurso, de los eslóganes y las frases del marketing y empezar a ver ello. Yo vuelvo a remitir lo que dije varias veces, los latinoamericanos, los africanos y los asiáticos tenemos derecho a desarrollar nuestros países, tenemos derecho a decidir si queremos hacer industrias de base, tenemos derecho a decidir si queremos tener industrias. Tenemos derecho, y eso hay cierto ecologismo en Estados Unidos y Europa que no parece dárselo. Me remito al caso de Brasil. Independientemente de la postura que uno pueda tener sobre Bolsonaro y su trato de la Amazonia, que a mi forma de ver ha profundizado un fenómeno muy grande que es la expansión sin control de la actividad económica sin control y sin planificación en la Amazonía, el ejército de Brasil sacó un documento que para muchos tenía bastante racionalidad, en el cual decía que la hipótesis principal del conflicto del Brasil es una invasión francesa a la Amazonía bajo el eslogan de que la Amazonía es de la humanidad y no de Brasil. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que cuidar la casa común. Ahora bien, no se me ocurriría faltarle respeto a Brasil sobre la soberanía de su país, que le ha costado bastante
mantener a lo largo de las décadas. Dicho esto, creo que el problema político debe ser resuelto en el seno de las Naciones Unidas y con una fuerte agenda de cooperación multilateral. Muy bien, tenemos una última pregunta. ALC no participa en la propuesta de la Franja y la Ruta Verde. Es posible definir sus estrategias de participación si los países de ALC no definen conjuntamente sus prioridades habida cuenta de las diferencias políticas entre vecinos. Yo creo que si uno piensa en América Latina y la iniciativa, sobre todo la iniciativa verde, los países que ya participaron, que ya firmaron el memorándum, ya pueden participar. Es decir, está abierto, China siempre está abierto a la participación latinoamericana. Cuando los latinoamericanos vayan a los foros, van a ver que no está América Latina en los planos. O sea, es la idea de que América Latina es la extensión natural de la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero si uno va a los foros y a los planos, no figura en el mapita América Latina. Es de China para Europa y para Asia. Eso desde lo simbólico, los chinos deberían tratar de modificarlo en caso de que quieran que América Latina sea la extensión natural de la iniciativa. Los países que no participan de la Franja y la Ruta, pero están interesados en poner la cuestión ambiental en el corazón de las relaciones de China y América Latina y sobre todo el desarrollo, lo pueden hacer en foros bilaterales, multilaterales, académicos y sobre todo generando una voz al interior de sus gobiernos. Es decir, la cooperación entre China y América Latina no se reduce a la iniciativa de la Franja y la Ruta, a pesar de que en China les gustaría que así sea, y nosotros tenemos diferentes herramientas para poder ingresar a este debate que nos permita, como mencioné, tener nuestra propia voz al respecto y ejecutar en nuestro desarrollo, nuestro derecho al desarrollo. Muy bien, doctor. Pues tenemos muchas preguntas más, pero por cuestiones de tiempo se las vamos a hacer llegar vía correo para que le dé respuesta y se les envíe a los que estuvieron presentes en la conferencia. ¿De acuerdo? Por supuesto, a disposición. Ahora no sé si el doctor Aníbal Sotel guste decir algo ya para concluir. Solamente para reiterar el agradecimiento, es un ciclo el que hemos finalizado hoy, que ha finalizado de manera brillante. Muchas gracias, de nuevo, Nicolás. Y decirles a todos los participantes que pues nuestro espacio está abierto para todas las inquietudes a través de un sistema muy amplio que tenemos de redes y que especialmente veo varios colegas, distinguidos colegas de distintos lugares de América Latina, que pues son nuestros queridos colegas con los que estamos vergando todos los días, y Nicolás es uno de los grandes también participantes de este esfuerzo que nos posiciona en China como una corriente de pensamiento que tiene mucho que decir desde una perspectiva nuestra, que es la perspectiva latinoamericana. Muchas gracias. De igual forma, reitero el agradecimiento por estar presentes en esta última conferencia del ciclo La Ruta y la Franja. Nada más para comentarles de nuestro próximo webinar, alcances y proyecciones de los estudios de Asia y África para México, a cargo de la doctora Alicia Girón, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Nada más para que estén al pendiente de las redes sociales del CONMEX CAPEC. El lunes se publicará la liga de registro, como están viendo en el flyer. Y nada más para reiterarles y exhortarlos a responder la encuesta de satisfacción de la conferencia del día de hoy para seguir mejorando y darles unas ponencias cada vez mejor. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias a todos los ponentes y a todos los presentes. Hasta luego, bonita tarde.